Aquí. Vamos a hablar hoy de un tema que quizá para algunos no tiene la relevancia que... Deja el celular por cerca, por favor. No tiene la relevancia que debiera tener, pero que es demasiado importante. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no es una fortuna, no es una bendición el enfriamiento de la iglesia, la apatía de los cristianos, las comillas son mías, no es una bendición que la gente no va a los servicios ahora a edificarse con base a la palabra, sino a distraerse, a pasar un tiempo de distracción, porque la iglesia de Cristo convirtió los templos en teatros de distracción y no en sitios de formación, no en sitios de edificación para las almas. El Espíritu Santo ha sido sacado de los templos y ha sido reemplazado por emociones, por distracciones, por hombres y por mujeres enfocados en cualquier otra cosa, menos en exponer a Cristo públicamente como Salvador y Señor de la iglesia. Se supone que el eje de la predicación del Evangelio debe ser la salvación del alma. Algunas corrientes teológicas no aceptan la inmortalidad del alma. Esto incluye los testigos de Jehová, para que usted sepa. Esto incluye sectas afines al judaísmo, interpretaciones hebraicas ahora han llegado a la conclusión de que el alma es mortal, según. Pero cuando yo me voy a la palabra de Dios y entiendo que hay vida después de la muerte, que nuestro tiempo aquí es parte de un proceso y que al terminarse la vida biológica trascendemos a un plano espiritual al cual, según el estilo de vida que vivimos aquí, vamos a acceder o no vamos a acceder. Termina uno entendiendo que muchos cristianos han estado perdiendo el tiempo. Quizás suena fuerte esto que estoy diciendo, pero es la gran verdad. En medio de la oración y en medio de la alabanza, mi esposa decía algo: yo te he dado a ti el primer lugar. Ninguno sabe si que mi esposa y yo estuvimos enfermos toda la semana, que mi esposa estuvo en cama 3 días, 4 días, y que estamos aquí no para ser protagonistas de nada, sino porque sabemos que naciendo 500 veces y tratando de hacer lo que hemos podido hacer hasta ahora, no tendríamos cómo pagarle a Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros, en nosotros, con nosotros y para nosotros. La falta de compromiso de la iglesia habla de un desconocimiento de quién es el Señor de la iglesia. Hermano Javier, si tú trabajas para el Argos, por decir cualquier nombre, al gerente de la empresa Argos, tú le debes respeto.
Tú le debes compromiso, ¿cierto? Desafortunadamente, los cristianos del 2025, ya no es 2024, están peor que el sistema católico romano, que cree en un Jesús pintado en un retrato o en un Jesús hecho con yeso y madera. Los cristianos del 2025 están peor, porque ni así, ni viéndolo personalmente, materialmente, están dispuestos a seguirle y a someterse a él. La falta de compromiso es el fruto de desconocer quién es el Señor de la iglesia. Por eso ponía el ejemplo del hermano Javier en la empresa. Si usted sabe quién es el gerente y sabe las consecuencias que acarrea que usted no haga aquello para lo cual fue contratado y que le genera un fruto, un salario, a usted luego le cortan el contrato de trabajo. Pero los cristianos han desplazado a Jesús del lugar que se merece en la iglesia y les importa un rábano llegar cuando quieran llegar, como quieran llegar y hacer lo que les dé la gana hacer. ¿Por qué? Porque realmente Jesús no es el Señor de sus vidas. Y la iglesia debe recuperar esa identidad que se perdió. Yo nunca he dicho que tenemos que ser como la iglesia primitiva, porque en Cristo no hay moldes. En Cristo hay principios, hay fundamentos de reino que nos enseñan a buscar la manera de agradar al corazón de Dios y la manera de llevar una vida de testimonio aquí en la tierra. Pero la iglesia primitiva definitivamente nos dejó grandes enseñanzas y la principal, el amor. No les importaba morir quemados vivos en el Coliseo romano. Morían con gusto, glorificando a Jesús. No les importaba ser despedazados por los leones, lo hacían con gusto, por amor a Jesús. No les importaba ser apedreados, ser azotados, lo resistían con gusto, por amor a Jesús. Porque sabían que este paso en este mundo era temporal y por tanto había que enfocarse en lo que venía después. A la iglesia de Cristo se le olvidó predicar esto. Muchos están tan enfocados en el bienestar temporal que se les olvidó el bienestar eterno. Muchos están tan enfocados en tener bonito el carro, en tener bonito el zapato, en tener bonito el techo, en tener bonita la ropa, que se les olvidó que estamos llamados a ser una iglesia sin manchas y sin arrugas delante de Dios, porque hay que pensar en la eternidad. Y muchos creen que la salvación es un juego, que es una fábula que alguien se inventó y que de repente en algún momento que estuvieron pasando de dificultad, de depresión, de angustia, de afanes, le presentaron a un Cristo que les ofrecía salvación y en ese momento emocional se agarraron. Pero no entendieron que Jesús no los estaba salvando del mal momento, sino de la condenación eterna. Y debemos recuperar ese mensaje. Para muchos ofensivo. Pero nosotros no podemos decir más de lo que dijo Cristo, ni menos de lo que dijo Cristo. La salvación debe ser el tema de predicación por excelencia en la iglesia de Cristo. ¿Por qué?
Porque hoy por hoy tenemos congregantes, tenemos personas sentándose en las congregaciones que no tienen certeza de salvación. Y que muchos están convencidos que con cumplir un rito basta delante de Dios. En otras prédicas hemos estado aclarando las necesidades de la salvación. En Hechos, vamos a la palabra. Parece que el internet está tan pésimo que nadie se puede conectar. Pero bueno, se está grabando aquí en Facebook. Ese mensaje que de conexión lenta cada 5 segundos. Bueno, Hechos 4:12. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Esta es la primera persecución y el mensaje de Pedro al Sanedrín. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este pasaje es enfático y contundente con respecto al plan de Dios para con nosotros. La inmortalidad del alma es un tema, como decía hace unos minutos, que muchas religiones han desechado. Pero en la Biblia es abordado aún por el mismo Jesús. Dios le bendiga, hermana Norma. Mateo, capítulo 10, en el versículo 28, mira lo que dice Jesús. No temas a los que matan el cuerpo. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se está refiriendo? Aclaramos algo. Jesús no está hablando de una persona. Dios le bendiga, hermana Liliana, bienvenida. Jesús no estaba hablando de una persona. ¿De qué está hablando Jesús? No temas mira lo que dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De qué está hablando Jesús? Pregunto algo. ¿Satanás puede destruir algo que Dios creó? No. Entonces no está hablando de Satanás. Dios es el único que tiene potestad de crear y destruir lo creado. Pero cuando habla en plural dice, teman más bien a aquel, en singular, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Pregunto. Romanos 3:23, Romanos 6:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús? Ya lo hacíamos, no hay problema. Sí. No hay problema. Yo creo que ahí quedó cerrada. ¿Sabe quién puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo? El pecado que mora en nosotros. Porque el pecado nos lleva a la condenación. Y la condenación implica que se pierde. No se destruye. Se pierde. Morirá. Entonces,
Jesús está intrínsecamente hablando de la inmortalidad del alma. Por eso dije que el mismo Jesús afirma que el alma es inmortal. Y cuando entendemos que el alma es inmortal y que cuando yo me muero aquí en la tierra mi alma tiene un destino, es cuando debo empezar a cuestionarme hacia dónde va mi alma. Hay algo que yo le llamo la salvación extendida. No sé cuántos leyeron el devocional que compartí ayer. Porque desafortunadamente hay un nutrido, millones de cristianos creyendo la fábula, la historia, el chiste de la salvación extendida. Ayer hablaba con alguien y me decía acerca de alguien que testificaba que era cristiano. Me decía, él nació cristiano. Ninguno nace cristiano. Ninguno. Eso lo podemos querer creer. Yo me puedo creer gringo. Yo me puedo creer que tengo 2 metros de estatura. Yo me puedo creer que tengo los ojos azules. Yo me puedo creer que tengo 10,000 millones de dólares guardados en el banco. Pero de que yo me lo crea a que sea, son 2 cosas diferentes. Pero hay millones de cristianos creyendo en la salvación extendida. Es que yo nací cristiano, pero tu fruto me dice otra cosa. Porque nadie nace cristiano. Nos hacemos hijos de Dios a través de Jesús. Son 2 cosas diferentes. Ahora, este pasaje de Hechos, capítulo 4, versículo 12, gracias. Hechos 4:12 es contundente cuando establece a Jesús como mediador entre nosotros y Dios. Ahora, la certeza de la eternidad del alma crea en sí mismo una necesidad de darle un destino a ese alma eterna. Y vamos a la palabra que vamos a compartir hoy. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, versículo 25 al versículo 34. La conversión del carcelero de Filipos. Hechos 16, 25, 34. Dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas, las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían ¿qué? Huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, o sea, pidiendo entendimiento, pidiendo claridad, porque si se abrió no se fueron, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Aquí está la clave. Y a todos los que estaban en su casa. Por eso es que cuando un versículo se saca de contexto, se convierte en un pretexto para fabricar doctrinas que traen confusión y traen enredo al que las cree. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él
con todos los suyos. Hablamos del carcelero. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. He tomado este pasaje como referencia precisamente por un versículo que yo escucho tantos cristianos diciendo, no, mi familia es salva, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues yo le digo algo, sigue creyendo que es así. Esto no funciona de esta manera. La salvación no es por extensión, es por conversión. La salvación es por decisión. Pero a veces queremos creer aquello que nos apague los gritos de la conciencia. Es cómodo tratar mal a tus hijos y apagarte los gritos de la conciencia creyendo que ellos son salvos a pesar de lo mal que te has portado con ellos. Porque tu aparente salvación, en vez de traerte convicción de vida eterna, la estás usando para apagar tus sentimientos de culpa. Y cristiano que no sabe si es salvo, discúlpeme, no es de Cristo. Porque lo primero que el Espíritu Santo debe colocar en nosotros es la certeza de que mis pecados fueron perdonados por el Padre a través de Jesús. Y cuando yo sé que mis pecados fueron perdonados, que me acuse el diablo si le da la gana, pero yo sé quién soy en el Señor. Y eso trae paz. Y eso trae la convicción de que tu alma ahora tiene un sello diferente al sello que tenía sin Cristo. Tu alma ahora tiene propiedad. Ahora podemos decir con certeza, yo soy propiedad de Cristo. Que el diablo me ataca, ese es su problema. Que tengo tentaciones, ese es mi problema. Que tengo aflicciones, ese es nuestro problema. Pero mi alma, déjame decirte, Satanás, le pertenece a Cristo. Porque Él perdonó en la cruz mis pecados. Y cuando yo fui al Padre a decirle, Padre, perdóname, porque soy un pecador, porque hice, porque deshice, perdóname. Yo acepto a Jesús como mi Salvador, como mi mediador, como mi intercesor y mi Señor. ¿Sabe qué? Borrón y cuenta nueva. Y hay cristianos que aún no han entendido esto. Por eso siguen arrastrando el vestido viejo con pedacitos de tela nueva, creyéndose nuevas criaturas sin serlo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura por pedazos. No, allí no dice eso. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, no dice algunas. El asunto es que el pecado nos gusta. El pecado es sabroso a la carne. El pecado es el que nos seduce para que desplacemos a Jesús del lugar que se merece y coloquemos en su lugar a un hombre, a una mujer, a un dinero, una casa, un carro, una relación. Es eso. Y el pecado que sigue morando en nosotros. Mire, somos tan masoquistas, porque eso se llama masoquismo, que nos estamos abrazando como un cactus. Las espinas nos están entrando, pero no lo soltamos. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la gente? Yo con 40 años y soltero todavía. Has tomado malas decisiones, pero en Cristo nunca se es viejo para recibir un milagro. ¿Qué van a decir de mí? Yo tan linda y mostrándome públicamente con ese hombre tan feo. No.
¿Has tomado malas decisiones? Yo no soy religioso, por eso hago una vida libre en el Señor. ¿A qué le llaman libertad? Libertinaje. La Biblia no dice eso. Pero todo esto es la consecuencia de no entender cuánto vale un alma en el reino de los cielos. ¿Cuánto vale tu alma en el reino de los cielos? El día que tú entiendas cuánto vale tu alma en el reino de los cielos, dejarás de poner cualquier cosa por encima de Cristo. Hablaba con el hermano Javier esta mañana, compartíamos algo y coincidimos en algo. Cada vez que empieza un año nuevo, la gente dice, este es el año de servir. Este es el año de los propósitos nuevos. Este año sí vamos a hacer. Pero si yo te conozco hace 10 años diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como aquellos que planifican la vida desde una óptica y llegan a los 90 años solos. Yo conozco casos. Yo no me busco novia hasta que no tenga apartamento. Ahorró y compró el apartamento a los 40. Bueno, ahora voy a buscar una esposa. Y consiguió la esposa. Pero no vamos a tener hijos hasta que no tengamos todos los lujos que necesitamos tener. Y llegaron a los 60. Y entonces cuando decidieron tener hijos, ya ni ella ni él podían tener hijos porque la planificación no le dio para entender que la vida biológica llega hasta un punto. Así somos muchos cristianos, ¿sabes? Este es el año de servir. A mí me da risa cada vez que veo en el sistema, porque es un sistema, repiten lo mismo todos los años. Cuando se está acabando el año, y aquí dice el Señor, el profeta de las naciones Ribulowski Orkowski ha dicho, el oráculo cristiano, el horóscopo cristiano, la misma cosa. Usted quiere saber una palabra profética, ahora la Biblia le va a decir todo lo que usted le espera y lo que usted tiene que hacer. Y viene el año nuevo y entonces las nuevas profecías de año nuevo. Vas a tener casa nueva, vas a tener ropa nueva, vas a tener zapatos nuevos, pero con la misma vida vieja. Eso no sirve. Y entonces aplicamos esto, este es el año de servir. Yo te digo algo. Dios me guarde si se toma como ego. No es ego. Yo he dicho muchas veces en este púlpito, en este micrófono y en estas transmisiones, que yo anhelo que el otro domingo esté alguien nuevo aquí predicando, que sea de Nehemías formado aquí. ¿Por qué? Porque yo me canso. Porque yo he venido a predicar muchas veces con tremenda fiebre. Porque muchas veces he venido a predicar dopado con pastillas para el dolor de cabeza, para el dolor de la columna. Mi esposa hoy está en pie por misericordia de Dios, porque pasó toda una semana enferma. Pero cuando llamó a las hermanitas y hermanitos para servir, ¿qué dijeron? Es que tengo algo más importante que hacer. Si Cristo no es lo más importante para ti, perdóname, pero tienes que revisar cuál es tu relación con Jesús. Porque para mí Jesús está por encima de mi familia, sí. Pregúntele a mi esposa. Para mí Jesús está por encima de mis hijos, sí. Pregúntele a ellos. Para mí Jesús está por encima de mi trabajo, sí, porque muchas veces he dejado el trabajo porque Jesús me representa más valor que el dinero que puedo conseguir con el trabajo. Y con eso no quiere decir que no trabajo, porque me acuesto a las 3, 4 de la mañana trabajando, sino que todo tiene su tiempo. ¿Cuántas veces no hemos tenido que inventarnos para poder llegar a servirle al Señor y a las almas a este lugar? Pero nadie pregunta eso.
La gente critica simplemente porque el pastor tiene la vida hecha. La esposa del pastor, mírale la vanidad a la pastora sinvergüenza esa. Se lo han dicho en su cara. Se lo han dicho en su cara. Pastora sinvergüenza. Porque desafortunadamente el concepto que la cristiandad tiene de ser humilde es que usted ande con los zapatos rotos, la camisa sucia, la mujer desarreglada, hedionda, sin arreglarse la cara, sin arreglarse las uñas. El hombre hediondo como si tuviera 10 matas de cebolla debajo del brazo. A eso le llaman humildad, yo le llamo porquería. Usted puede ser pobre y arrogante. Y conozco gente rica y humilde. Porque la humildad no está en no tener, sino en ser parecido a Jesús. Este año sí vamos a servirle al Señor. Cuando las cosas me salgan bien, entonces allí estaré. No, es que cuando las cosas te salen mal, es cuando más dispuesto tienes que estar a servir. ¿Sabes por qué? Porque es una prueba que está demostrando que tu fidelidad no es para Cristo, sino para ti mismo. Si yo le pongo pero a servirle a Jesús, le estoy diciendo a Jesús, tú no eres tan importante como yo digo. Ese es el problema. Es allí el por qué es necesario retomar este mensaje de hacerle entender al cristiano que su alma es un tesoro sin valor. No hay un valor nominal para el alma. Tanto así que Jesús fue a morir en la cruz, entregó su vida a cambio de la tuya. Tú eres el que no le has dado valor a tu alma. Tú eres el que has desechado el valor del sacrificio de Jesús. Cada vez que apartas tu mirada de Cristo para ponerla, yo no puedo estar sola, yo necesito placer. Ahí estás subvalorando a tu alma. Es que el pastor chévere, como él tiene la esposa, él puede hablar de dominio propio, pero yo que estoy, olvídate. Cuando se trata de excusas, nadie nos va a ganar el campeonato. Pero la iglesia debe entender que el oro más puro es el que recibe más fuego. Y parece mentira. El día que tú te sientes peor espiritualmente es cuando más te llaman a pedirte oración. Te lo digo por experiencia. Los que me conocen, hermana Sandra, bendiciones, bienvenida. Los que me conocen saben que yo no lo maquillo, yo no le pongo filtro. Yo he vivido depresiones y yo también tengo problemas que resolver. Y yo también me he afanado y me he angustiado preguntándole a Dios, Señor, ¿y yo en qué puesto de la fila me tiene? Me cambiaron el tiquete, estaba llegando y me diste en el puesto 458,000. Yo se lo he dicho al Señor. Yo no me avergüenzo de decir la verdad porque es mi verdad. Yo no puedo posar de que yo soy el más espiritual. He aquí, yo nunca fallo. Eso es mentira. El exceso de humildad es pecado. También. Y yo lo he dicho. Y mi esposa, usted se lo puede preguntar. Hay días que le he dicho a mi esposa, no me siento bien con Dios. Estoy desesperado, estoy preocupado. Tengo tantas cosas que resolver. Ya oré, pero siento la carga aún. ¿O no es así, hermana Debris? Y ese día, el que no llamaba me llama, pastor, oré por mí. La que no se acordaba se acordó, pastor, oré por mí. Y llega un momento que mi problema pasa a un segundo plano ante la convicción del Espíritu Santo de que tu problema debe estar en las manos de Dios y que el que acude a ti no es porque tú se lo vas a resolver, sino porque el Espíritu Santo le ha puesto que tú puedes ser un apoyo en medio de su proceso. Los ministerios no están para lucrarse de nadie, estamos para servirle al pueblo. Sino que la gente cree
que si me ve un mueble nuevo en la casa, lo compró con los diezmos del domingo pasado. La gente no entiende esto. Y no lo entiende porque no se relaciona. Alguien me decía, mira, que yo quiero que mi esposa tenga confianza con ustedes, que yo quiero que mi esposa hable con la pastora, que yo quiero que mi esposa hable con su esposa. Yo le dije, ¿y cómo quieres que lo haga si ella no te ve a ti haciéndolo? ¿Cómo puedo pretender yo que mi esposa tenga confianza con Rosenberg si ella no me ve que interactúo con Rosenberg? Es una regla de tres simple y directa. Pero entonces creen que nosotros podemos hacer magia. Y el tema no es por ahí. El tema es entender que valemos tanto para Dios, que los procesos que estamos viviendo forman parte de un bien mayor, que las luchas que hemos vivido forman parte de un bien mayor, y que al igual esa salvación que Dios quiere que tú valores, efectivamente Dios quiere que tu familia también la conquiste. Pero este pasaje de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es salvación automática para tus hijos, para tu esposa, para tu abuela, para tu tío. Olvídese de eso. Quien le enseñe eso le está enseñando una mentira. Esto fue un pasaje con un momento especial, particular, una situación específica. Pablo y Silas vienen de ser azotados, lo meten en la cárcel. Pablo y Silas en medio de sus azotes y la cárcel estaban alabando al Señor. Pablo y Silas provocan que desde los cielos haya un mover de la gloria de Dios. Tembló la cárcel, se abrieron las rejas, se soltaron las cadenas. El carcelero tuvo miedo porque él respondía ante Roma por los presos. Y el carcelero se iba a matar. Dice, acabamos de leer que cogió la espada para matarse. Detente, no te hagas daño. Aquí estamos todos, le dijo Pablo. Y el carcelero impactado. ¿Por qué? Porque lo natural es que al preso que le abren la reja, ¿qué es lo primero que hace? Por aquí, que es más ligero. Se corre, se va. Pero resulta que aquí ningún preso se fue. Y el carcelero, impactado por esta actitud, por este testimonio de vida de Pablo y de Silas, le dice, ven acá, ¿qué puedo hacer yo? Versículo 29, él entonces pidiendo luz, o sea, hazme entender por qué ustedes no se han ido. Eso es lo que es pedir luz. Porque si la reja está abierta no se fueron. Porque si las cadenas se abrieron no se fueron. Dice que se precipitó adentro y temblando se postró de rodillas a los pies de Pablo y de Silas. Y después de lo que le testificaron Pablo y Silas, hay que entender que si él preguntó, ellos respondieron. ¿Me hago entender? Si el carcelero pregunta, denme luz. Denme luz. ¿Por qué? Hermana Debris. Buen punto, aclaramos. El carcelero, en este tipo de cárceles, en este momento, el carcelero vivía en la cárcel. O sea, tenía su vivienda, estaba allí en medio de la cárcel. Ser carcelero no era un oficio bien pago. El carcelero era una persona que había cometido un delito menor y que la pena era que cuidara la cárcel y allí tenía mujer y allí tenía hijos. Ahora, el carcelero debió haber escuchado la alabanza de Pablo y de Silas.
El carcelero debió haber escuchado, igual que los otros presos, lo que estaban ellos clamando a los cielos. Cuando el carcelero viene y le dice, dame luz, no le estaba diciendo, ponme un bombillo, ponme el LED del celular. El carcelero está diciendo, explícame, por favor, ¿por qué tú no te vas? Y podemos inferir que la respuesta que le dio Pablo y Silas al carcelero provocaron, porque es que aquí no dice que Pablo y Silas le discursaron acerca de la salvación, pero algo le dijeron que el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y es cuando viene el famoso versículo contradictorio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir? Que allí, junto con el carcelero, estaba la esposa y estaban todos los hijos viendo lo que estaba sucediendo con los presos. Y dice, en el versículo 32, le hablaron la palabra del Señor. Aquí está. A él y a todos los que estaban en su casa. No que el carcelero creyó él solo y por extensión todos se convirtieron, todos fueron salvos. Mentira. Le predicaron al carcelero y dice, y a todos los que estaban en su casa. Y todos creyeron. Entonces, Pablo estaba lanzando, era una palabra profética hacia el carcelero y su familia. En el espíritu le estaba diciendo, ustedes van a ser salvos. Ustedes van a creer. Dice que no solo creyeron, también que hicieron, se bautizaron. Todos se bautizaron, todos creyeron. Pero esto fue un mover particular del Espíritu Santo a través de Pablo con una persona en específico. Esto no es un dogma de fe. Y aquí viene una historia que compartí ayer, hermano Javier. Buen punto. Pablo no estaba prometiendo, Pablo estaba exponiendo lo que era la salvación en Cristo. Claro, porque Pablo no podía prometer lo que él no puede cumplir. Y esto nos lleva a otra instancia. ¿Por qué? Porque la salvación es el fruto de una decisión personal. Claro. Ahora, para aquel que ama a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a su familia, todo el mundo desea lo mejor para ellos. Es cierto, y muchas veces ese amor por nuestra familia nos lleva a cometer errores, porque somos seres emocionales, somos seres emotivos. Pero nuestras convicciones espirituales deben superar siempre las convicciones emocionales. Pablo, efectivamente, como dice el hermano Javier, por el Espíritu, de eso se trata esto, no prometió. Pablo le dijo, mira lo que te voy a predicar, decide tú, convéncete tú. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No es una promesa, es una opción que lleva a una decisión. Ahora, es más que evidente que por el esfuerzo y por la lucha que cada día emprendemos por el bienestar material o económico de los nuestros, vamos a querer lo mejor para ellos. Pero tenemos que pensar que más allá del bienestar económico y material de las personas que amamos, hay un bienestar espiritual que es más importante, porque lo material igual se va a quedar aquí. Cuando Jesús dice, hagan tesoros en los cielos, no estaba diciendo que no viviéramos bien en la tierra, hay que aclarar eso. Estaba diciendo es que tu corazón no esté aferrado a lo que tienes aquí, sino a lo que está allá. En el año 1980, hermano Javier la va a captar, fue asesinado un obispo católico en El Salvador. Este obispo se llamaba
Óscar Arnulfo Romero. Y Óscar Arnulfo Romero, del pueblecito de San Salvador, se llamaba el pueblo, un pueblo que estaba manejado por la guerrilla, por las pandillas y por los paramilitares. Este obispo católico llegó a hablar de paz, a defender los derechos humanos y a hablar de misericordia de Dios. Y él contrató a un niño de 10 años llamado Andrés Eloy Pérez. Y esto se convirtió, esto es una historia real, esto no es ficticio. Se convirtió en un tema que Rubén Blades le puso música y cabe muy bien para este mensaje, para ilustrarlo, porque hay un detalle en medio del estribillo de la canción. El padre Antonio y su monaguillo Andrés se llama, que dice que la familia del niño creía que si Dios conectaba a uno, conectaba a 10. En otras palabras, si el niño le sirve a Dios, ya nosotros estamos con Dios. Y esa es la convicción de muchos cristianos en este tiempo, que creen que no es necesario exhortar a los hijos para que busquen a Cristo, que creen que no es necesario darle un buen testimonio a sus hijos para que busquen a Cristo, que creen que no es necesario modelar a Cristo para que sus hijos no tengan excusas mañana más tarde para decir: ese fue el Cristo que tú me mostraste, no me interesa. Precisamente por un dogma enseñado, mal interpretado y asumido cómodamente por muchos creyentes. Por eso a eso yo le llamo la salvación por extensión. No es bíblica. La salvación por extensión no es bíblica. ¿Y qué tiene que ver esta canción de Rubén Blades con Hechos 16:31? Claro, es que muchos se han tomado, muchos le han creído más a la canción de Rubén Blades que al Evangelio. Por eso vemos tanto creyente con una vida espiritual inexistente. Porque es que no se trata de que usted venga a congregarse. Se trata de lo que tú haces con la palabra que recibes después que te congregas. Se trata de tu intimidad espiritual. Se trata de tu relación personal con Dios. Y es que cuando hay una relación con Dios se nota. Queremos que nuestros hijos sean salvos. Oramos por nuestros hijos. Por supuesto que tenemos que orar por nuestros hijos. Pero olvidémonos de que Dios hace magia. Porque eso sería como el hermanito que le gusta a la hermanita. La hermanita está casada, pero el hermanito está perdidamente enamorado de la hermanita y el hermanito es casado. Y entonces el hermanito empieza a orar: Padre, en el nombre de Jesús, toca el corazón de mi hermanita Ruperta, tócalo, que ella tenga ojos para mí, nada más y para mí. Todavía hay un poco de cristianos orando de esa manera, creyendo que Dios es brujo y que manipula los sentimientos de la gente para que la gente se enamore de ti. Y eso es mentira. Mira, si así fuera, voy a empezar a orar desde ya. Señor, toma a Donald Trump. En el nombre de Jesús, ponle el nombre Carlos Eduardo Torres Barro, cédula de ciudadanía 8744616 de Barranquilla, calle de carrera 687947, casa 3, el número de la cuenta de Bancolombia, número tal, y ponle en el corazón que me mande $10 millones antes de que se posesione. Si así fuera, no tendría sentido, porque hemos malinterpretado. Es que Dios pone el querer como el hacer, pastor. Sí, pero lee el versículo, el contexto. Está hablando de salvación. Dios pone el querer como el hacer para trabajar en vuestra salvación. ¿Qué pasa? Cuando tú te arrepientes de tu pecado, cuando eres consciente que eres un pecador,
cuando soy consciente que soy un pecador y que Dios me perdonó a pesar de todo eso, el Espíritu Santo me convence de no hacer, de no ir, de no tocar, de no meter, de no ver, de no entrar, de no salir, para hacer cosas que me lleven nuevamente a ejercitar mi debilidad. El Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que coloca en nosotros el querer como el hacer, Él te convence de que Cristo murió en la cruz por ti. Él te convence de que Él es tu Salvador y tu Señor. Él te convence de que Él es tu intercesor cuando te equivocas. Y te convence de que hay que buscarlo todos los días. Y te convence de que tienes que huir del pecado. Pero no convence a nadie de que se enamore de ti. Ni convence a nadie de... Germán, ¿cuánto se gana el gerente de tu empresa? Ponle una cifra. 50 millones de pesos. Vamos a poner. De pronto puede ser más. Comparado con tu sueldo. Entonces, si este versículo fuera bíblico, válido de esta manera, entonces tú empiezas a orar hoy: Señor, en el nombre de Jesús, toca el corazón del gerente para que me pague lo mismo que se paga él. ¿Va a suceder? No va a suceder. Entonces no podemos estarnos engañando, asumiendo doctrinas y asumiendo posturas teológicas que son inexistentes, creyendo que porque yo creí, por extensión mis hijos son salvos. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque Dios escucha la oración de nosotros los padres. ¿Cuántos lo creen? Cada vez que nosotros oramos: Señor, guarda a mi hijo Eduardo, guarda a mi hija Andrea, guarda a mi hijo Carlos Daniel, Señor, guarda a mi hijo Samuel, su entrada, su salida. Nosotros creemos que Dios escucha. Señor, que el corazón de ellos también sea para ti. ¿Qué va a hacer Dios? Dios no va a coger y le va a gritar: oye, Samuel, adórame a mí. Dios va a propiciar situaciones que le hagan entender a mis hijos que necesitan a Cristo. ¿Y dónde entramos nosotros? Que nosotros tenemos que ser un libro donde nuestros hijos vean a Cristo. Todos conocen mi testimonio. Si mis hijos me ven salir a las 4 de la tarde y llegar a las 6 de la mañana con una botella en la mano, la nariz blanca todavía, la saliva pegada así y la boca enganchada en la oreja de lo torcida, ¿con qué autoridad le puedo decir yo a mis hijos: busquen de Cristo? ¿Me van a creer? No. No, para nada. Porque no se trata de lo que yo digo, se trata de lo que yo soy. Fíjate que nosotros nos hemos dado cuenta, y a la luz de la palabra lo hemos entendido, que el arrepentimiento es una llave. El arrepentimiento es una llave que Jesús usa para llevarnos a la salvación y a la vida eterna. En Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que no cree que Jesús es el Mesías, está listo. Estaba viendo una entrevista que le hace un cristiano a dos jóvenes judías y le preguntan:
¿Ustedes qué opinan de Jesús? ¿Qué religión tienen? Somos judías. ¿Y qué opinan de Jesús? Pues que fue un profeta que vivió, un hombre que hizo cosas buenas y se murió, pero no es el Mesías. Es lo primero que ellas dicen. El judaísmo enseña eso. Y entonces, ¿cuál es la Biblia del judaísmo? La Torá. Y si usted mira la Torá, todo es un simbolismo acerca de Jesús. El tabernáculo de reunión, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, tipo de Cristo. Todo este tipo de Cristo. El derramamiento de sangre por la expiación de los pecados, tipo de Cristo. Las fiestas solemnes judías, tipo de Cristo. Mire, es preferible tener 4 personas en una congregación que crean en la verdad bíblica que tener 400 engañados. Porque tendremos que rendirle cuentas a Dios nosotros. Los 2 primeros días de enero yo vi en Facebook: gran culto de primicias. Las mesas llenas de frutas, el arroz con pollo, el arroz chino, el no sé qué. Oiga, no es pecado hacer un ágape. De hecho, es bíblico que uno comparta su alimento con el hermano. Pero no torzamos la escritura para decir que eso es primicia. Porque nuestra primicia ya la tenemos. Se llama Jesucristo. Es el primero que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¡Fuera! Ya la fiesta de las primicias, que era la que celebraba Israel, que era lo que practicaban y traían la uva, la papaya, la yuca, el ñame, todo lo nuevo, la primera cosecha la ponían allí. Ya eso no es para la iglesia cristiana. En el Nuevo Testamento no habla de primicia. Pero, aquí viene, nosotros los pastores, muchas veces somos unos sinvergüenzas que acomodamos la escritura. Para una cosa es gracia, pero para otra cosa es ley. Y como a la gente le gustan los ritos, porque a la gente le gustan los ritos. Vea, si nosotros hubiéramos puesto en la invitación al servicio: mañana domingo, el carnaval con Cristo, el que lo vive es el que lo goza. Venga disfrazado que usted es un hombre alegre en Cristo. No cabe la gente. No cabe la gente porque a la gente le gusta eso. Pero nosotros no necesitamos estar emocionando a nadie. La Biblia no emociona, la Biblia convence. La Biblia transforma, es la palabra de Dios. Y muchos han acomodado ritos porque a la gente le gusta sentirse que practicando ritos están bien con Dios. Y resulta que cuando están en lo secreto, allá en la casa, cuando cierran la puerta, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, que los conocen realmente como son, dicen para sus adentros y que para fregarlo con una jota así de grande. Quien lo ve en la iglesia dándole a todos y en la casa nos niega hasta un pan. En la iglesia, te amo, hermana. Y si la hermanita le gusta, con más razón le pega el abrazón a la hermana. Hermana, te amo con ósculo santo. Dame un besito en la boca, santo, hermana. Y tal. Pero cuando llegan a la casa, tratan a las patadas a la esposa y a los hijos. De eso se trata este versículo de Hechos 16:31. Hay una promesa de salvación, no es para tus hijos, es para todo aquel que crea. Si tus hijos no creyeron, problema de ellos con Dios. Si tú eres la piedra de tropiezo, problema tuyo con Dios. Aclaramos esto.
¿Qué pasa? Pablo y Silas lo que hicieron fue compartirle al carcelero el evangelio de Cristo. Y la familia del carcelero estaba allí con él. La respuesta de Dios no se hizo esperar. El Espíritu Santo los convenció. Ya. Pero no es un dogma de fe. Para nada. Y es necesario que nosotros entendamos. Mire, hay una palabra del apóstol Pablo que es tremendo para que este hombre se atreva a decir esto. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Queremos que nuestros hijos sean salvos y no le damos testimonio a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos se congreguen, pero yo no me congrego. Queremos que nuestros hijos sean dadivosos, pero nosotros somos mezquinos. Queremos que nuestros hijos sean alegres, pero nosotros somos amargados. Queremos que nuestros hijos no tengan traumas, pero nosotros somos los ogros de nuestras casas. Pero aún así, el domingo les exigimos que vayan a recibir a Cristo, cuando a Cristo lo están recibiendo en un pésimo modelo a través de nosotros mismos. Por eso es que esto no es religión. Hermano Javier. Cuando fuere viejo, allá vamos. Allá vamos. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ok, perfecto. Mira lo que está diciendo. ¿Qué pasa? Hay cristianos que en su casa no abren la Biblia. Hay cristianos que tú los vas a visitar y tú no ves ni un Nuevo Testamento por ninguna parte. Y entonces, ¿cuál es la instrucción que le están dando a los hijos? No es que yo me la sé de memoria. Sigue creyendo. Esto no funciona así. Pero quieren que los hijos sean los mejores hijos y las mejores hijas. Pero el modelo que le estáis vendiendo como cristiano es un modelo equivocado. Le estamos vendiendo una imitación china como si fuera original americano, por decirlo de algún modo. Le estamos vendiendo a nuestros hijos el paquete de un iPhone en la caja, pero por dentro es un Nokia 1300. Eso es religión. Eso es religión. Mire, instruir no es solamente decir, venga, lea, ¿qué dice ahí? Eso no es instrucción. Instrucción es darle tiempo, calidad de tiempo a tu hijo. Instrucción es ser mamá y ser papá. Instrucción es saber qué le duele a tu hijo. Instrucción es saber qué le agrada y qué no le agrada. Y llevarlo al contexto bíblico para hacerle entender cuando le has tenido que decir que no por algo o que sí por algo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa. Pero es una promesa condicionada. ¿A qué? A que ese niño que recibió porque está la otra parte, que tú eres como padre buen testimonio, que tú eres como padre, buen esposo, pero el hijo decide hacer lo que le da la gana. Allí tú no tienes culpa. Tú hiciste lo bíblico, pero hay una decisión que tu hijo no tomó. Volviendo al tema, nosotros oramos por nuestros hijos, le damos buen testimonio a nuestros hijos, pero ellos tendrán que tomar su decisión. Mire, terminamos con esto. Hablar de arrepentimiento es hablar de bautismo. El carcelero y su familia, ¿qué hicieron después que se convirtieron? ¿Qué fue lo primero? Ahí mismo en la cárcel, ¿eh? Creyeron y se bautizaron todos. Hechos 16, ahí lo dice. Dice, todos se bautizaron. Ahí está.
Hechos 16:33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, mira, el carcelero le lava a Pablo y a Silas las heridas de los azotes. Pablo y Silas los habían azotado y los meten a la cárcel. Y el carcelero ahora le cura las heridas, lo lleva a su casa, se las vendaron y se bautizó él con todos los suyos. Y aquí surge otro conflicto con respecto al bautismo. Porque hay muchos cristianos bautizados que se han chamuscado un poco de veces en agua, pero su vida no ha cambiado. Y al respecto, Juan el Bautista en Mateo 4, en Mateo 3, habla clarito y dice: yo bautizo en agua para arrepentimiento. Esto y que, hermana Jacqueline, usted tiene 6 meses asistiendo, ya usted tiene que bautizarse. Esto no funciona así. Esto es un dogma del hombre que lo han metido dentro de la iglesia. Nuestro deber es transmitir el mensaje bíblico sin levadura. El discipulado de la próxima semana, hermano Schneider, hermano Oscar, hermano Rosenberg, hermano Germán, hermano Javier, hermanitas, el discipulado de la 19ª etapa hacia la madurez financiera, bíblica, espiritual, tiene un pequeño costo de $500, en pesos no, porque están devaluados gracias a Petro. Perdón, las comillas son mías. Vea, eso no es bíblico. Nosotros estamos haciendo un discipulado en este momento. Nosotros estamos haciendo discípulos porque estamos hablando de Cristo, del plan de salvación en Él, del plan de salvación para tu familia. El tema es: ¿qué estás haciendo tú por tu familia? Porque la salvación por extensión no existe en la Biblia. Los que somos padres, entender esto nos costó. Muchas veces cogimos a los niños por la oreja: usted tiene que ir a la iglesia. No, así no sirve. Yo tengo que ser papá en la casa y papá en la iglesia. Pero si mi hijo me produce fastidio, ay, ya viene ese pelado a molestar. Mira, Debri, coge a ese pelado y habla tú con él, que tú eres la que sabes hablar con él. ¿Soy papá? No, soy un ogro, soy un asesino, porque mi hijo necesita que su alma aprenda a entender que necesita escuchar una voz de mamá y una voz de papá. Cuando yo a mi hijo le quito una parte de lo que en su formación emocional debe tener, estoy fabricando hijos disfuncionales. Y mañana más tarde nos tirarán en cara: cristiano como tú. Déjame decirte, déjame como estoy. Nosotros no vivimos del qué dirán, es cierto. Nosotros vivimos en función de lo que Dios piensa de nosotros, es cierto. Pero cuando yo vivo en función de lo que Dios piensa de mí, mi testimonio habla. Pero si a mí no me importa lo que Dios piensa de mí, estoy grave. Porque cuando el creyente no le interesa lo que Dios piensa de él, encontramos estos hermanitos totalmente libertarios, libertinaje. Es que yo puedo hacer, igual ya yo creí, yo puedo rumbear, yo tengo 3 chicas enamoradas por ahí y tal, no hay problema, yo nada más las toco, yo nada más las miro, ella me manda la fotico por el WhatsApp y tal, pero yo soy de Cristo. No. Tenemos que empezar a revalorar el precio que Jesús pagó en la cruz por mi alma, por tu alma. Tenemos que empezar a reevaluar, porque estamos a tiempo de reevaluar nuestro testimonio delante de Dios
y delante de nuestra familia. Fíjate que no te estoy hablando del mundo, familia. ¿Cómo puedes pretender que tu esposa se convierta si ella ve que tú no eres convertido? No es que yo quiero que ella se convierta, pastor, para que me trate bien. Trátala bien tú. Fruto. Jesús dijo, yo los he llamado para que den mucho fruto. Y no somos perfectos, pero tenemos que procurar caminar en lo correcto. La familia del monaguillo creían que si el monaguillo le trabajaba a Cristo supuestamente allí en la sacristía, ya ellos estaban conectados. Cada quien tiene que buscar su nube personal. Cada quien debe tener su altar personal. Claro, nosotros tenemos un altar personal y un altar familiar. Ese momento en el que llamas a tu esposa, ese momento en que llamas a tus hijos, ese momento en que como familia le claman a Dios por una respuesta que todos necesitamos, es el altar familiar. Es ese momento en el que nos tomamos de la mano todos y agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho sin merecerlo. Es altar familiar. Pero el altar personal es el momento en el cual tú vas allí en lo secreto con Dios y derramas tu alma delante de Dios y reconoces tu pecado delante de Dios y reconoces tu debilidad delante de Dios y reconoces tu necesidad de que Dios te levante, te sostenga y te fortalezca. Es el que te lleva a edificar el altar familiar. Sin uno no existe el otro. Iglesia, estamos a tiempo de hacer las cosas al estilo de Dios. Yo no he predicado nada nuevo. Todo esto está escrito. Jesús dijo, aun si un ángel del cielo le viniera anunciando un evangelio diferente, anatema sea. Tú verás. Es que me están predicando en mi mega iglesia, me están predicando que ya yo no necesito orar, ya Jesús oró por mí. Yo no necesito ayunar, ya Jesús ayunó por mí. Yo lo que tengo que enfocarme es en ser prosperado y en caminar en victoria. Sigue creyendo. Esto no funciona de esa manera. De hecho, entonces, Javier, los narcotraficantes están con Cristo. Javier, los narcos están con Cristo. ¿Y por qué tienen tantos lujos? Si supuestamente la prosperidad nada más viene de Dios para los cristianos. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Dice, no te afanes por el que prospera en su camino, no te impacientes. Dedícate a vivir a Cristo tú y deja que Dios haga el resto. Seamos lo suficientemente sensatos para alinear nuestras palabras con nuestras acciones y veremos respuestas de Dios. Volviendo al tema y con esto termino, Dios no está obligado a convertir tus hijos, ni mis hijos. Mis hijos tomarán su decisión si lo deciden. Porque esto no es obligado, esto no es inyectado, esto no es forzado. ¿Duele? Lógico que tiene que doler. Pero ¿qué puedes hacer más allá de orar y ser testimonio para que tu hijo entienda que necesita a Cristo en su vida? Que la salvación llegó a la familia. Sí, Dios te ha tocado a ti y a través de ti Dios quiere entrar a toda tu familia. Así es.
Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Aún hay tiempo, iglesia. Aún hay esperanza, iglesia. Aún podemos arrepentirnos de haberle fallado. Si de alguna de estas cosas que Dios ha puesto en mi boca hoy, Dios te ha confrontado con algo. Si a mí me ha confrontado, yo tengo el deber de ir a los secretos con Dios y decirle a Dios, ¿sabe qué, Dios? Tú me hablaste. Señor, perdóname porque yo no estoy haciendo las cosas conforme tu palabra lo enseña. En el nombre de Jesús, perdóname. Porque Dios nos ha regalado un día más de misericordia y algo tiene preparado para nosotros hoy. Así que te invito, mi hermana y mi hermano, tú que estás aquí, tú que estás allí en la distancia. Tiempo de empezar a batallar, de rodillas por los que amamos, pero para hacer testimonio a ellos, para que mañana no tengan una excusa valedera para decir, es que yo no vine a Cristo por lo que vi, sino que simplemente su decisión esté supeditada simplemente a la convicción que tienen de que también son pecadores. Amén. Yo le doy la gloria a Dios por esta palabra, ¿sabes? Estaba en el tintero dando vueltas hace rato y de verdad que tenemos una lucha muy tremenda y a veces queremos conquistar naciones sin haber conquistado nuestra familia. Queremos conquistar reinos, ciudades enteras y no nos hemos atrevido a ganar a la persona que tenemos más cerca de nosotros para Cristo. Intentémoslo. Si tú te ganas uno, hay fiesta en los cielos. Es una perla en tu corona. Es un galardón que Dios tiene para ti. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra y por este tiempo. Como está escrito, Ebenezer, hasta aquí nos has traído. Por favor, permite que tu palabra haga rema en el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos, y que pueda convencer a personas de la necesidad que tienen de buscar a Cristo como Salvador y Señor. Tú has sido fiel a pesar de que te hemos fallado tantas veces. Y acudimos una vez más a tu fidelidad pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que limpie nuestros corazones, que transforme nuestro entendimiento por tu Espíritu y que nos permita ser un instrumento en tus manos para alcanzar a nuestras familias, para alcanzar a las personas que amamos, para que conozcan el reino de los cielos. Hoy oramos por familias rendidas para Cristo. En el nombre de Jesús, para que te atrevas a decirle a esa hija cuánto le amas, cuán valiosa es para ti, a pesar de las dificultades que has tenido que enfrentar con ella. Y todo esto producto del amor de Dios en tu corazón. Es un tiempo propicio para ir donde nuestros hijos a expresarle cuánto les amamos y aprovechar para expresarles que el amor de Dios sigue disponible para ellos, a pesar de los momentos difíciles que quizás debieron pasar a costillas nuestras.
a pesar de las dificultades que debieron enfrentar a causa de nuestros errores. Es tiempo de restauración. Aún el Espíritu Santo está disponible para restaurar, para salvar, para levantar, para convencer. Hoy en el nombre de Jesús, oramos por una iglesia de Cristo avivada en el Espíritu, convencida de la necesidad que tiene de que antes de salir a buscar personas fuera, hay que conquistar a los que tenemos cerca. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y entonces sí, nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, coloca de nuevo en nuestros labios. En el nombre de Jesús, derrama de tu gloria, Señor, en nuestras familias. Y permítenos, Señor, ser portadores de tu luz, de tu palabra y de tu paz, para aquellos que hoy necesitan conocerte de cerca. Te damos la gloria, te damos gracias, bendito Padre Celestial, y en el nombre de Jesús te rogamos que permitas que esta palabra pueda tocar vidas, pueda convencer corazones de que es necesario darle un giro muchas veces a nuestra fe, a nuestra condición y a nuestra religión, porque no eres Dios de religión, eres Dios de principios, eres Dios de libertad, eres Dios de paz, eres Dios de poder. Gracias. Gracias te damos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Antes que salgamos de esta transmisión, quiero invitarles a usted que está allí en la distancia a que siga con nosotros. Somos una sola familia, somos un solo cuerpo en Cristo. Y quiero invitarle a que el miércoles 7:30 de la noche, hora de Colombia, 9:30 de la noche, creo que hora de Chile, hora de Argentina, creo que 6:30 de la tarde, hora de México, creo, estemos conectados por aquí o por el canal de YouTube si ya me lo han desbloqueado. Sabemos que YouTube nos sancionó, tenemos una penalización por decir la verdad. Entonces, como dice la futura hermana en Cristo, de malas. Pero nosotros tenemos que ser coherentes con lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Y si hablar la verdad implica persecución o ataque, pues Dios peleará por nosotros. Y siempre Dios tiene un plan B. Entonces, si el Señor lo permite, y Cristo no ha venido por la iglesia, miércoles 7:30 de la noche, hora de Colombia, desde aquí. Dios les bendiga a todos.